¿Cómo estás, Emi? Bien. Bueno, te dejo con tu invitada especial. Ahí. Especial, un honor. Así que, bueno, que sea buena entrevista. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Hoy estamos presentando una nueva edición de Los Vueltos No Son Caramelos, ¿no? En este programa donde podemos hablar un poquito del futuro y no embarrarnos tanto con la coyuntura. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Hola, Juan, y un saludo para vos, para tus compañeros y, bueno, y naturalmente para toda la audiencia. Buenos días. Muchas gracias, Vicky. Bueno, hoy estamos con Vicky Bozzolo, nada menos que la titular del Consejo de la Juventud de Concepción del Uruguay. ¿No, Vicky? Así es. Así es. Tiene 28 años, Vicky. Además, es una militante histórica del peronismo de Concepción, ¿no? Justamente de la ciudad histórica. Y bueno, nada, la idea de hoy es poder empezar a hablar un poco con ella, pero primero presentarle el programa. Vicky, acá lo que nosotros tratamos de hacer un poco es hablar, nada, hacia adelante, ¿no? Planear, hablar de futuro, no quedarnos tanto en lo que pasa en el día a día y capaz interpelar al entrevistado para que pueda, sacar sus sueños, sus ideas, sus conceptos. Y bueno, hoy por hoy, por ejemplo, la palabra pospandemia, ¿no? ¿Te suena? Me suena mucho. Me imagino. Bueno, nada, preguntarte primero cómo vienen trabajando en la Secretaría con la idea de la pospandemia. Bueno, nosotros, yo tengo una opinión acerca de este concepto, más que nada, siempre lo repito, ¿no? Pienso que podríamos hablar incluso de horas de cuánto han perdido los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? Durante esta pandemia. Podríamos preguntarnos cómo va a cambiar la cotidianidad, la organización social después de esta experiencia tan intensa como es el COVID, si serán mejores las condiciones para igualar oportunidades, cómo serán esas brechas. Seguro. Y creo que de este modo el concepto de pospandemia o de la nueva normalidad nos puede resultar un tanto equívoco. ¿Y por qué digo esto? Porque no sabemos cómo será el retorno, ¿sí? No, ni cuándo lo podremos hacer, ni qué condiciones tendremos que tener en cuenta para poder volver. Y creo que todas esas preguntas y este concepto están en la mente de todos nosotros y continuamente reclaman respuestas concretas y claras, ¿no? Seguro. Y creo que en este momento, no solamente para todos los jóvenes, sino también para los gobiernos, debatir y ahondar en torno al concepto de pospandemia nos dejará en estos momentos un poco de incertidumbre y posiblemente nos haga olvidar el sufrimiento de tantos y las repercusiones sociales y económicas de las circunstancias actuales. No, claro, totalmente. Bueno, y ahí en ese sentido, justamente también para seguir con la presentación, sos docente, ¿no? Soy docente, sí. ¿De comunicación puede ser? De comunicación del último curso del nivel secundario. Claro. Y bueno, ¿cómo pudiste ver afectada justamente esta idea, no tanto de la pandemia y de la cursada, ¿no?, virtual y la nueva normalidad, esto que hablamos, sino las ideas de tus alumnos, de tus estudiantes, de la vuelta, ¿no?, de la parte hacia adelante? ¿Qué es lo que ellos están pensando? ¿Qué es lo que vos viste como docente? Bueno, el virus ha cambiado definitivamente la educación, ¿no? Ya veníamos repensando las formas de enseñar en cuanto a, al avance de la tecnología y muchas otras cosas que, cuando llega el virus definitivamente hace el cambio, produce el cambio, porque tiene sus reglas el virus, la distancia, el tapabocas, nos exige lavarnos las manos más seguido, y ha propuesto el aula virtual, mirarla a través de una pantalla. Para los jóvenes la pantalla antes era una recreación, ahora es una obligación. Seguro. Y les clausura el lugar más importante que tenían, donde se encontraban con los amigos. Hoy lo que manifiestan es que faltan los recreos, los encuentros. Creo que esto es lo interesante. Preguntarnos, ¿es posible, que la educación siga de la manera que veníamos enseñando y el mundo haya parado? Yo
creo que una educación, una frase que siempre repetía y repite, creo, el doctor Laurito, es que la educación no es solamente el texto, es el contexto. En ese sentido, una educación que se basa en el texto está cerrando sus ojos ante el contexto, ¿no? Y ante lo que sucede en el mundo, en la Argentina y bueno, y particularmente en nuestras ciudades. Creo que la educación debe estar dispuesta a modificar y a modificarse porque la vida es la que se modifica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en estos momentos creo que para pensar hacia adelante debemos, o en el presente sí, porque no ahora también las clases han continuado, los profesores no hemos parado de enseñar. Seguro, ¿Cómo acompañar las trayectorias, ¿no?, educativas de estos jóvenes, pero no solamente trascendiendo lo escolar, ¿sí?, sino también pudiendo pensar trayectorias de vida de estos chicos? Creo que si hay algo que nos muestra esta crisis es que hay muchas cosas que por más que la tecnología pueda ayudar o pueda sumar, son imposibles de impartirlas o de llevarlas a cabo, y tal vez es mucho más importante explicar cómo dialogar con otros, a tener empatía, a tener resiliencia o autonomía, o a trabajar en equipo, que enseñar a hacer una actuación o exigirles que sepan un tema de historia de memoria. Yo creo que pensar la educación hacia adelante, lógicamente, es pensar una educación que nos transforme. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué le vamos a dejar a esta generación? ¿Qué es lo que vamos a trabajar con esta generación que estamos educando? De eso trata el programa, digamos, la idea de lo que este es el tercer encuentro, ¿no? De lo que hemos podido ir hablando con los entrevistados, con las entrevistadas, es eso. La idea de, bueno, qué es lo que viene, qué es lo que vamos a dejar. Y el nombre del programa alude a eso también, ¿no? Los vueltos no son caramelos. ¿Por qué? Porque los vueltos de las cosas que estamos haciendo mal hoy por hoy no van a ser cosas fáciles a resolver en el futuro. Y bueno, veo que más allá de ser docente te interpela mucho. ¿Es tu vocación? No, en realidad estudié comunicación social. Claro. Mis padres son docentes. Tus padres así que en realidad fueron ellos los que me invitaron a participar. A participar de la escuela en sí. Bien. Sí. ¿A dónde estudiaste, Vicky? En Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, es algo muy interesante que te quería preguntar, porque hay muchos estudiantes, ¿no? Mucha gente que se va de sus ciudades, de Concepción, de Gualeguaychú, de Concordia, incluso también de Paraná, que es la ciudad con más ofertas académicas de la provincia. Y en ese sentido, ¿cómo pensás la educación en la provincia en el ámbito universitario a futuro? ¿Qué crees que es lo que hace falta? Bueno, en particular, mira, desde el Consejo de Juventud nosotros hemos conformado una mesa con los presidentes y las presidentas de los centros de estudiantes, ¿sí? Lo hicimos ahora a fines de agosto. Y los invitamos a debatir y a poner en común las dificultades que amenazan la continuidad educativa de los estudiantes en estos tiempos de aislamiento social. Para mí es clave construir espacios donde circule la palabra, porque bueno, muchos encuentros hoy están limitados por la virtualidad, por eso es importante que en particular reflexionemos sobre los espacios de intercambio, de escucha y de contención en las instituciones educativas y sobre todo las desigualdades que genera la pandemia. Desde ya que estas situaciones no se dan del mismo modo en todos los jóvenes, sino que impactan con más fuerza en quienes son más vulnerables, y estas vulnerabilidades tienen que ver con la clase social, el género y por supuesto en quienes no tienen un hogar, una familia donde transitar este tiempo de pandemia. Hoy las formas de estudiar tienen que ver con las desigualdades, básicamente lo hacen como pueden. Seguro. Y en ese como pueden están las plataformas educativas o mensajes que reciben por WhatsApp. Uno de los problemas que tiene la continuidad educativa es la condición de desigualdad, claro. Y a las desigualdades de origen que tiene ya nuestro sistema educativo, que existen y que son un problema de base, se han agravado la pandemia, las condiciones habitacionales, las condiciones familiares. La vivienda es el único espacio donde los estudiantes universitarios pueden estudiar y que a su vez les demanda otras tareas, ¿no? Las cuestiones domésticas en las mujeres, por ejemplo, si tienen hijos, etcétera, quitándole la posibilidad de concentrarse en los estudios. Bueno, ahí decías algo que me parece, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero que me parece interesante. A la hora de las políticas públicas, ¿no? Hemos tenido varias para recalcar, ¿no? Durante los últimos años.
en lo que es inversión, en lo que es desinversión también. El Conectar Igualdad, por ejemplo, vino a ser una suerte de sostén de forma indirecta, porque lamentablemente no tuvo su continuidad en los últimos años, de esta situación, ¿no? O sea, sin ese programa que a futuro terminó generando una resolución a una demanda que hoy por hoy es la virtualidad, ¿no? La formación académica virtual, no se habría podido hacer. ¿Qué pensás de ese tipo de políticas públicas? Bueno, fíjate que los últimos 4 años no se ha implementado y hoy la nueva desigualdad tiene que ver con la conectividad en términos de dispositivos y acceso a Internet. Seguro. La propuesta educativa son los dispositivos virtuales y ahí quedaron muchos adolescentes y jóvenes por fuera. Y si existe una conectividad, no es una conectividad de calidad, ¿no? Eso hoy lo vemos fuertemente. De hecho, el Estado hoy está invirtiendo mucho dinero que no tenía obviamente planificado, pero que se ha visto obligado por la pandemia a acercar los materiales educativos a los alumnos. Bueno, todo esto en cuestión a los estragos que está dejando la situación del virus, ¿no? Seguro, totalmente. Y por ejemplo, ustedes en el Consejo de Juventud de Concepción del Uruguay, ¿tienen espacios de discusión de ideas, de conceptos de acá a 4 años, de acá a 3 años, lo que dure la gestión, más allá de lo que pueda llegar a pasar con la gestión esta, si es reelegida o no? ¿Se dan esos espacios? Porque una discusión que tenemos con muchos entrevistados de la radio en general y también con las personas que uno habla, ¿no? Con las que uno se relaciona, es eso de lo importante y lo urgente, la gran discusión histórica de la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que nos interpela más? ¿Lo urgente, lo que hay que resolver ya? ¿Lo que nos demanda la coyuntura? O bueno, lo importante que son los cambios estructurales. ¿Se dan esos espacios, Vicky, en el Consejo? Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre, nos propusimos crear la Mesa Ciudadana Juvenil, que va a estar integrada por jóvenes representantes de distintos sectores, estudiantes, trabajadores, jóvenes de organizaciones culturales, sociales, políticas, gremiales. Okay. Luego teníamos pensado armarla para marzo, ¿sí? Cuando empezó todo lo del virus, fuimos implementando otros programas, ¿no? Y replanteándonos las formas de trabajo, los métodos, ¿no? Como todas las áreas del Estado. Y hemos postergado la creación de esta mesa porque, fuimos armando otras a medida de que había que solucionar otras problemáticas que iban surgiendo a raíz de la pandemia. Claro. Y el Consejo de la Juventud es un consejo directivo acá en Concepción del Uruguay, depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, y está pensado como un espacio que lleva adelante las políticas públicas de juventud y promueve la participación y la organización de las juventudes en esta localidad. Es un ámbito para que aporten su mirada y sus propuestas sobre asuntos y acciones fundamentales para la vida de nuestra ciudad. Yo creo que es fundamental construir a partir de las voces de los jóvenes representantes de distintos espacios de distintos espacios de pertenencia, ¿no? De distintos sectores, porque la juventud es diversa, es plural. Nosotros discutimos, entre nosotros, y cada vez más nos proponemos tener una participación activa, decidimos hacernos escuchar y hablar en primera persona de lo que nos pasa, lo que nos pasa y pensamos, y creo que las juventudes tengan un lugar de expresión reconocido puede sonar muchas veces como un ideal muy lejano, pero desde el Consejo lo que intentamos al conformar esta mesa, que esperemos que en los próximos meses ya podemos lograrlo, es trabajar en este camino para que sea real, ¿no? Claro, bien, súper claro. Ahora, más allá de que todavía no está implementada al 100% y demás, las discusiones que han podido tener, ¿cuáles son las demandas que más ven en la sociedad joven de la ciudad y de Concepción, ¿no? Y obviamente también de Entre Ríos, porque hay un montón de estudiantes de la provincia que están en Concepción. ¿Cuáles son las demandas, las ansiedades, las preguntas que se han encontrado cuando hablan con los chicos? Y hoy se basan en 3 cuestiones. Hay muchas más, por supuesto, pero por supuesto el acceso a un empleo, ¿sí? Esto dignifica la vida de cualquier persona. Seguro.
Hoy tenemos proyectos familiares muy jóvenes también, y por lo tanto el acceso a la vivienda, y ni hablar no solamente el acceso, sino la permanencia en la educación, y que esta educación sea de calidad. Las juventudes son quienes más resisten a la desocupación, quienes menos se han incorporado a la actividad económica y quienes tienen mayores niveles de desempleo, y esto no solo provoca un futuro incierto, sino que además les quita la posibilidad de sentirse protagonistas de su historia. Yo creo que la Argentina se hizo con aspiraciones de ser igual en el trabajo y en la educación pública. El gran desafío es lograr un sistema de integración entre educación y trabajo para que nuestras pibas y nuestros pibes terminen la escuela con posibilidad de ingreso al mercado laboral. Claro. Los gobiernos, incluso este también, pero los que vienen, deben priorizar en qué se gasta el dinero público, qué diagnóstico y qué soluciones hay, trabajar muy fuerte para disminuir el índice de desempleo. Y para esto el Estado tiene una función muy clave, que es tratar de que cada centavo de peso que destine el presupuesto tenga la mirada de que primero eso se tiene que cuidar o generar empleo local. ¿Cuáles son las áreas que vos creés que, bueno, hablando, ¿no? Te doy el pie para la pregunta, o me das vos el pie para la pregunta, en verdad. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cómo? No, pues, perdón, se me cortó y no escuché qué me dijiste. Ok, vuelvo a hacerte la pregunta, disculpa, Vicky. ¿Cuáles son las áreas que vos creés que hay que implementar, ¿no? Las áreas académicas que hay que implementar, ¿no? Entre la salida del colegio secundario, el arranque o la iniciación de la formación académica o terciaria y ese empleo del que vos me hablás. Se está hablando mucho últimamente, bueno, las cuestiones informáticas, las ingenierías, las técnicas, pero vos, ¿cuáles creés que son? Obviamente desde la perspectiva de tu ciudad, ¿no? Y de tu provincia, de nuestra provincia. Perdón, Juaní. Sí. Se me cortó lo último, no sé si... Se está cortando, a ver, ahí vamos a ver. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás bien? Ahí te escucho muy bien. Sí. Perfecto, seguimos así. Te vuelvo a preguntar entonces. ¿Cuáles son las áreas académicas que vos creés que hay que implementar, o sea, hacer la conexión entre la finalización de los estudios secundarios, el inicio de los estudios universitarios y el empalme con la cuestión laboral, ¿no? Con el empleo? Te decía, bueno, hace un tiempo se hablaba de las ingenierías, me acuerdo, las tecnicaturas, hoy se habla mucho de la informática, la digitalización de contenidos y demás, que además está de moda. Sí, de la programación. Seguro. Bueno, sin dudas hay muchos oficios que han caducado, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, muchas de las áreas tienen que, en realidad creo que las áreas están, ¿sí? Hay que tener una mirada, por ahí reactualizar un poco y tener una mirada más tecnológica de muchas cuestiones. Te pongo un ejemplo. Yo creo que, nosotros desde el Consejo de la Juventud estamos reuniéndonos con el equipo de COMNAF, ¿no? Lo estamos haciendo muy seguido, trabajando sobre un proyecto en común con perspectiva de inclusión. Dentro del COMNAF hay un programa penal que trabaja con adolescentes y jóvenes en conflicto con esta ley, ¿sí? Okay. Estos son chicos a los cuales hay que respetar y efectivizar todos sus derechos y garantizar, obviamente, en cualquier circunstancia que se encuentren en conflicto con esta ley. Son jóvenes entre 16 y 18 años. Y se los acompaña desde COMNAF hasta el momento de la sentencia, ¿sí? Pero ¿qué sucede con estos jóvenes? Muchos de ellos, por la vida que han tenido, han dejado la escolaridad formal. Es muy difícil para ellos acceder a una cuestión laboral. Y obviamente no han conseguido autonomía. Sí. Nosotros ¿qué vimos? En un mercado que cada vez exige más titularidad, formación, experiencia, que es cada vez más... Y acá en Argentina el secundario completo como mínimo. Seguro. ¿Sí? Nosotros vimos que era necesario armar un programa para que estos jóvenes que quedan afuera por no tener el secundario completo, se los excluye, ¿no? Sí. En esto de querer incluir, muchas veces estamos excluyendo otro sector. Entonces estamos trabajando en la construcción de un programa con perspectiva laboral que considere su autonomía progresiva y bueno, también les dé
un poco de esperanza a su proyecto de vida. Y estos organismos, es decir, el municipio, porque estamos trabajando desde el municipio, con la Coordinación de Desarrollo Emprendedor, con el Consejo de Juventud y con NAF. Los organismos están, y hace falta reunir, ¿sí? Integrar sectores juveniles que todavía están excluidos de la sociedad, tanto laboral como educativamente. Sí. Y creo que uno de los desafíos que tenemos a nivel país es poder coordinar y trabajar de manera articulada una política pública integral para que las juventudes, ¿no? Digamos, para que podamos abordar la educación, el empleo, la salud, ¿no? Estas áreas que voy nombrando, respondiendo también a... Y en ese sentido, ¿se da una articulación entre la provincia y la nación, incluso entre el Instituto Nacional de la Juventud, ¿no? Con Maca Sánchez a la cabeza? Sí, yo estoy en continua comunicación con Brenda Ullman, que es subsecretaria de la provincia. Seguro. Todavía no hemos tenido, pero bueno, ya en realidad sí, yo le escribí a Maca y bueno, por esto del COVID no hemos podido reunirnos, pero estamos ahí, siempre, claro. No hay problema, mandamos un mensaje y siempre estamos en contacto, ¿no? Viste que me parece muy interesante, lo hablamos en la columna anterior, que la diputada Gabriela Esteves de Córdoba lleva adelante un proyecto de ley a aprobarse, lo presentó, con el cupo joven, ¿no? Se llama así, cupo joven, que es el cupo obligatorio en las listas para personas que se quieran presentar a candidaturas menores de 40 años. No sé si estás al tanto, lo pudiste ver, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que, mira, las juventudes, creo que tenemos el presente en nuestras manos, ¿sí? Hemos copado las calles. Seguro. Pero también seguimos guerreando los espacios en la toma de decisiones. Seguro. Todavía creo que hay adultos que creen que la juventud hace una pregunta y ya está participando. Y efectivamente hay distintos niveles de participación en las calles, poniéndole el cuerpo a varias luchas, pero la participación juvenil no es solamente poder hablar. Lo relevante es participar en la toma de decisiones. Hoy hay una gran incidencia de las juventudes que están instalando nuevos temas en la agenda pública. Si hay un intendente, un gobernador, un presidente que aspira a un cambio político verdadero, debe involucrar a los jóvenes en su gestión para que se destaquen en cargos de decisión política y en sectores de la administración pública, si no, continuarán generando políticas públicas sin nosotros. Seguro. Hoy vemos con mucha alegría la recuperación de la política en los colegios, en los centros de estudiantes, no solamente en las escuelas secundarias, también en la universidad, ¿no? Seguro. Creo que la Argentina es un país donde siempre hubo debates muy ricos por la ampliación de derechos. Y mucha participación ciudadana, no solo en las movilizaciones, sino también en los entes comunitarios, ¿no? Tal cual, bueno, hoy, cuando nos preguntábamos al principio de la pandemia cómo debía comportarse la sociedad, fueron las juventudes quienes se mostraron solidarias y fueron a hacerle frente a la pandemia, yendo a los comedores, ¿no? Claro. Estando en los barrios. Claro. Sin duda que sí. Me das un buen pie para una pregunta que quería hacerte, que es, ¿sos un militante política? ¿Te consideras una militante política? Sí, lo soy. Bueno, más allá de estar en Concepción del Uruguay y capaz en Buenos Aires también, vos sabés que hay una linda discusión ahí hacia adelante, que es ¿cuál es el papel del militante político, no tanto en esta situación, sino a futuro, ¿no? ¿Cuál es el papel en el sentido de cuáles son las nuevas demandas que tiene que resolver el militante? Porque yo creo que a mi criterio, ¿no? El militante es un gran... un lugar donde la gente va a que se le resuelvan demandas, ¿no? Demandas políticas, demandas sociales, demandas de todo tipo. Pero es eso, donde la persona, cuando ve un militante, tiene que ver una solución. Y en ese sentido, ¿cuáles crees que tienen que ser los nuevos desafíos de la militancia para resolver las demandas a futuro? Yo creo que como jóvenes militantes tenemos que estar al lado de lo que yo le llamo, digamos, el último de las filas, ¿sí? Claro. Del que todavía no se ha, digamos, el que todavía no está incluido en el sistema, del pibe que por más que haga de todos los esfuerzos que hace este gobierno todavía no está dentro del sistema económico de nuestra sociedad. Creo que los problemas de la juventud argentina los vamos a resolver nosotros mismos, la participación juvenil, los movimientos sociales y la juventud organizada y movilizada. Y para esto necesitamos la unidad, la rebeldía de los jóvenes de unirse para enfrentar muchas de estas situaciones.
y para estar al servicio del pueblo, ¿no? Que es la esencia del ser militante, se requiere unidad. Hay que seguir insistiendo en reunirnos de la manera que podamos hoy, ¿no? Para pensar y discutir cómo haremos, para que bueno, las juventudes impongan su agenda a cualquier próximo presidente, a cualquier próximo gobierno de la Argentina. Bien. Y obviamente creo que seguir proponiendo estos temas, ¿no? Esta agenda pública, estos debates muy ricos que tenemos por la ampliación de los derechos. Tenemos que ser una generación que siga proponiendo eso. Hoy los temas pasan por la educación pública, la igualdad de género, la educación sexual, el feminismo. Y creo también que, bueno, debemos seguir buscando eso, comprometer a toda la sociedad, más que nada a nuestros pares, generando espacios para que, digamos, podamos aportar nuestra mirada y propuestas sobre asuntos y acciones fundamentales para la vida de cada una de nuestras ciudades y de la provincia también. Sumar a otros jóvenes a conocer y trabajar por un proyecto de país, invitarlos a participar en función de las grandes peleas que tenemos. Creo que cuanto más podamos promover la identidad, la representación y el sentido de pertenencia, el sentimiento de vinculación, ¿no?, de los adolescentes y jóvenes, va a reforzar mucho más ese compromiso para trabajar, porque la tarea no es solo hablar, ¿no? Seguro, de la ciudad y la provincia que queremos, sino de la que estamos construyendo y lo que tenemos que transformar para avanzar. Seguro. Creo que para enfrentar la etapa que viene, Fanny, y con esto termino, pienso que en tres ejes fundamentales, ¿no? Juventudes reorganizadas, movimientos sociales, y obviamente el esquema de las universidades públicas de la Argentina. Claro, cuando digo que las juventudes deben ser protagonistas de la historia, ¿no?, que debemos estar al lado del último, ¿no?, solo se puede dar cuando golpeamos en esta contradicción, ¿no? Esto, bueno, ocurrió en el 2003, ¿no? En realidad, más organizados políticamente y teniendo al Estado como aliado. Pararse en la contradicción, pararse al lado del último de los pibes. Estos son nuestros sueños. Perfecto. Lo de la justicia cada vez más cerca de lo social, de la igualdad, de la dignidad, y tejiendo redes sobre la base de la empatía, y lo mismo, de hecho, las mismas oportunidades. Bueno, me respondiste la pregunta que siempre hacemos al final del programa, que es la pregunta, bueno, de ¿con qué soñás? No fue necesario hacerlo, porque con ese cierre estuviste perfecta. Bueno, Vicky... Si querés cierro, mirá, no tengo problema. No, la pregunta en sí es muy concreta. Se le hicimos, me acuerdo el programa pasado a Rodri Iperi, que es un artista acá de la ciudad y profesor también, docente como vos. Y era, mira, concretamente, ¿con qué soñaba él? ¿Con qué ciudad soñaba? En tu caso, Concepción. ¿Con qué provincia soñaba? ¿Con qué país? ¿Cuáles son los sueños y cuáles con los que se va a dormir y con los que se levanta y con los que piensa? ¿Viste? Esas cuestiones que a veces parecen imposibles porque, bueno, de lo posible se agotó. Así que vamos en busca de eso. Solo espero, Juani, en realidad, que al final de todo esto, de la pandemia, ¿no?, nos demos cuenta que el interés común siempre debe prevalecer sobre el particular, que todos unidos logramos grandes cambios. No basta con tener empatía, debemos ser conscientes que es necesario hacer algo concreto para aliviar la dura carga que lleva quien está a mi lado. Sin duda necesitamos incrementar la solidaridad como valor urgente. Creo que la peor tragedia que nos puede generar la pandemia es perder la sensibilidad por otros seres humanos, porque crecemos y nos desarrollamos por y con los demás. Los jóvenes y su futuro deben ser una obsesión de los gobiernos. La política, la educación y la salud y la vida creo que deben ser, y ante todo, y si es posible, solamente herramientas de paz y de transformación, y que la diversidad, la creatividad y las ganas sean también ante todo, y si es posible solamente formas de abrazarnos. Por eso, cuidémonos, porque cuidar al otro es hacer resplandecer su dignidad. Espectacular, Vicky. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Un saludo para todos y muchas gracias. Dale, muchas gracias. Chau. Abrazo.